Overlord Volumen 11. El artesano enano. Epílogo. Era de mañana cuando Henry se despertó. Se levantó silenciosamente de la cama, para no despertar a su marido que aún dormía a su lado. El aire afuera era muy frío y le dio ganas de volver a la cama que aún estaba caliente por sus dos cuerpos. La cama crujió cuando se levantó, pero su marido de medio año estaba demasiado cansado para reaccionar. Dormía como un títere cuyos hilos habían sido cortados. Ahora que Henry manejaba su vida por él, mantenía un horario más regular. Por lo tanto, su profundo sueño se debió simplemente a que era así. Aunque no solía ser así. Cuando acababan de casarse, no había dormido tan profundamente. Quizás estaba nervioso. Pero ahora está acostumbrado, así que eso es bueno. Henry bostezó y se estiró. Sus pechos desnudos se agitaron. La cara de Henry se sonrojó y alcanzó una pieza de ropa desechada. Por supuesto, solo Henry y su esposo vivían en esta casa, pero esto apenas era presentable. Si su hermana pequeña Nemo estuviera aquí, definitivamente no estaría vestida así. Sin embargo, Nemo no se despertaría aquí, en la casa de Emmott, sino en la casa de los Bareare. No molestemos a los recién casados, había dicho su suegra Lizzie. Nemo había escuchado porque habían decidido no reconstruir las casas de Emmet o Bareare. Y entonces, esto había sucedido. Habían pasado 2 años desde el incidente en el que perdieron a sus padres. Dicho esto, Nemo todavía estaba marcada por el incidente y no estaba dispuesta a dejar a su hermana mayor por la noche. Fue solo por la gracia de algún instinto incognoscible que se las arregló para aceptar el nuevo arreglo. Dado que Henry vivía en una aldea agrícola, a menudo veía animales participando en esas actividades. También podría haber oído hablar de lo que hacían las parejas jóvenes cuando desaparecían en el bosque después de dejar el círculo de baile en las noches del Festival de la Cosecha. Antes de que se diera cuenta, también había aprendido lo que hacían los maridos y las mujeres por la noche. Sin embargo, nadie se lo había explicado en detalle antes. Henry y Nemo no eran lo suficientemente mayores para haber escuchado tales cosas. Aún así, alguien necesitaba enseñarles qué hacer, pero el conocimiento era tanto un veneno como una cura. Lupus Regina-san dice muchas cosas raras. Todos en la aldea trataron con respeto al asistente del gobernante de la nación. Henry también era una de ellos. Sin embargo, no pudieron aceptar completamente todos los aspectos de su personalidad. Durante el tiempo que se conocían, Henry se había dado cuenta de una cosa: Lupus Regina era una criminal que se deleitaba con las reacciones de la gente ante sus crímenes, y era del tipo que podía ver a alguien caer en una trampa con una sonrisa en su rostro. Henry tenía la sensación de que si no salía y decía, por favor enséñame, Lupus Regina no le enseñaría nada concreto. Por otro lado, si no mantenía un ojo en Nemo antes de hablar con Lupus Regina, Henry tenía la sensación de que Lupus Regina describiría todo tipo de cosas a Nemo en severo y cariñoso detalle. Puedo enseñarte todo tipo de cosas para adultos cuando quieras. Henry no había olvidado esas palabras de Lupus Regina. Después de decidirse a encontrar a Lupus Regina, Henry recogió su ropa que había caído al suelo y se la puso. Después de eso, se dirigió a la cocina y abrió el grifo. Recogió el agua que brotó en un recipiente pequeño. Giró el grifo en la dirección opuesta una vez que estuvo lleno y el agua dejó de fluir. En el pasado, se había levantado temprano para sacar agua del pozo. Ahora, podría usar este ítem mágico para obtener agua fresca. Su temperatura se mantuvo igual incluso en estaciones cálidas o heladas. Este ítem mágico, el grifo de agua de manantial, podría producir 200 litros de agua al día. Aparentemente, había sido diseñado por el sabio de cierto país. Este no era un ítem común, incluso en las grandes ciudades. Había escuchado que había ciertos lugares donde versiones gigantes de este ítem servían como suministro de agua para la ciudad. Henry se secó con una toalla húmeda. Está fría. Si bien la temperatura del agua estaba fija, aún se perdería mucho calor por la piel húmeda si el aire estuviera frío. Sin embargo, Henry apretó los dientes y lo soportó, entonces se frotó con la toalla. Ella había hecho esto antes de ir a dormir, pero, aún así, lo volvió a hacer. Henry todavía recordaba ese incidente,
cuando Lupus Regina la llamó mientras la olfateaba, con una sonrisa juguetona en su rostro, y juró que nunca bajaría la guardia. Aún así, los ítems mágicos eran realmente geniales. Henry había pensado eso en innumerables ocasiones. Pueblo de Carne tenía una gran cantidad de residentes ahora. Más del 90% de ellos pertenecían al ejército goblin que Henry había convocado, y esta aldea no podía mantenerlos a todos. El primer problema fue el alojamiento. Los goblins lo habían resuelto cortando troncos del gran bosque de Tab y construyendo viviendas sencillas. Sin embargo, los problemas de insuficiencia de alimentos y agua eran más difíciles de abordar. Su solución inicial a la falta de comida fue el producto del bosque, pero no pudieron forrajear lo suficiente para mantener a todos los goblins. Por lo tanto, habían pedido ayuda a Lupus Regina y, a cambio, habían recibido ayuda alimentaria. Por supuesto, esa comida solo se tomó prestada y tendría que ser devuelta, aunque afortunadamente no hubo una fecha límite. El siguiente problema fue la falta de agua. En el pasado, el pozo de la aldea había sido suficiente, dado que no había tanta gente. Pero ahora que la cantidad de personas en la aldea había aumentado tan drásticamente, tuvieron que establecer una lista para sacar agua durante todo el día. Incluso entonces, no pudieron recolectar suficiente agua, por lo que tuvieron que cavar nuevos pozos muy lejos. Si los excavaban cerca, estarían aprovechando la misma fuente de agua y no se sabía si los pozos se secarían. Afortunadamente, los enanos que se habían mudado a esta aldea habían resuelto ese problema. Habían llegado en verano y durante el otoño y el invierno se habían hecho amigos íntimos. ¿Siguen esas personas haciendo nuevos ítems mágicos? Hasta hace unos 2 meses, el sonido de explosiones y destellos de luz había sido algo común, pero ahora todo se había calmado. A lo sumo, algunos de ellos bebían afuera y se peleaban, pero eso era todo. La existencia de los enanos era ahora una parte integral del funcionamiento de la aldea. En el pasado, no había herreros en la aldea de Henry. Por lo tanto, tuvo que ir a la ciudad a comprar herramientas o rogar a los raros herreros ambulantes que se las hicieran. Había convocado a un herrero en el ejército de duendes, pero tenerlo a cargo de la pesada carga del trabajo de reparación de la aldea seguramente le causaría problemas. Y luego, los enanos habían aparecido y habían asumido ese trabajo. Lo más importante fue que su lealtad al rey hechicero rivalizaba con la de los humanos de Pueblo de Carne. Este pueblo había sido salvado varias veces por el lanzador de magia que se convirtió en el rey hechicero, Ainzo Algaun. Cualquiera que escuchara a alguien hablar mal de su majestad inmediatamente se acercaba y golpeaba al delincuente hasta convertirlo en pulpa. Los enanos parecían sentir lo mismo, y a menudo decían cosas como, esa celebración me hizo sentir orgulloso de mí mismo de nuevo. ¿Viste los celosos que estaban? Hora para beber, y así sucesivamente mientras bebían. Henry no entendía muy bien de qué estaban hablando, pero podían sentir su gratitud hacia el rey hechicero en sus palabras, por lo que los aldeanos les abrieron sus corazones. Una vez que terminó, Henry se vistió. Su marido no parecía haberse despertado todavía, así que decidió hacer las tareas del hogar. Hasta hace poco, su esposo se había ocupado de la tarea de hacer pociones. Pero recientemente, había dejado de trabajar en tales tareas. En cambio, estuvo involucrado en el almacenamiento y conservación de hierbas, lo que sería importante en el futuro ahora que la población de la aldea había aumentado. Además, también ayudó con el trabajo de Henry como jefa de la aldea. Él trabajó duro para el pueblo, así que ella también tuvo que trabajar duro para él. Después de salir, el paisaje familiar, el de Pueblo de Carne en constante crecimiento, apareció a la vista. Carne ahora era más grande que una aldea ordinaria porque los goblins que Henry había convocado le habían añadido sus propias viviendas. Bien entonces. Henry apretó el puño. Para preparar el desayuno, tuvo que sacar los ingredientes de la tienda de alimentos. Buenos días, general, mi joven ama. La forma de un goblin vestido de negro emergió de una sombra turbia. Esto era algo que veía todas las mañanas, por lo que Henry respondió sin ninguna sorpresa. Buenos días. Buen tiempo que estamos teniendo. Es como usted dice, general, mi joven Aman. Según el goblin meteorólogo del clima, parece que estará soleado todo el día. ¿En realidad?
Henry hacía mucho que había abandonado cualquier resistencia a ser llamada general. Les había dicho innumerables veces que no era un general, pero el mensaje no había llegado. En este punto, ser la jefa de la aldea era más o menos lo mismo que ser la general, por lo que había decidido aceptarlo. Por cierto, había una unidad llamada Unidad de Apoyo de la Retaguardia Goblin. Estaba poblado por personas con vocaciones raras. Además del Goblin meteorólogo del clima, también estaba el Goblin estratega, Goblin herrero, etc., para un total de 12 trabajos. Oh, general mi joven Aman, parece que ha llegado su guardaespaldas. Tu sirviente se excusará ahora. El Goblin vestido de negro se desvaneció en las sombras, y el familiar boina roja tomó su lugar al lado de Henry. Personalmente, a Henry no le gustaban los boinas rojas. Tenían una mirada malvada en sus rostros, en resumen, daban mucho miedo. En el pasado, Yuhem la había acompañado, pero como ex líder de la tropa, ahora era uno de los muchos administradores de la fuerza Goblin enormemente expandida. En verdad, el deber de escoltarla debería haber recaído en los Goblins con armadura plateada después de su partida, pero por varias razones, los boinas rojas habían terminado cumpliendo ese papel. Hablando francamente, no hay necesidad de acompañantes ni nada por el estilo. No creía que nadie pudiera evadir los ojos de los Goblins y llegar al corazón de la aldea, pero no podía ignorar por completo sus preocupaciones. Seguida por el boina roja, se dirigió hacia la despensa contigua a su casa. Abrió la puerta y vio un lugar estrecho lleno de barriles y botellas, con muchos frascos de vidrio alineados en los estantes. En sus profundidades había una pequeña montaña de grano, y de las vigas colgaban fardos de hierba dulce y cecina. La razón por la que tenían tanta comida era porque los goblins se habían esforzado mucho en romper la tierra y abrir nuevos campos. Actualmente, había muchos campos de cultivo nuevos alrededor del pueblo en un radio grande. Si bien pagar los alimentos que habían pedido prestados sería difícil, al menos eran autosuficientes para este año. Además, habían capturado monstruos parecidos a pollos y habían intentado criarlos. Si todo iba bien, podrían reembolsar por completo los alimentos que habían pedido prestados. Después de seleccionar los ingredientes para la comida de hoy, Henry regresó afuera. Había una pared enorme en la esquina de su visión. Podría haber estado dentro del pueblo, pero la pared no estaba hecha de madera. Protegía los talleres de los enanos, y dentro de él estaba el caballero de la muerte que había masacrado a los caballeros que habían aterrorizado a Pueblo de Carne en el pasado. El muro que rodeaba los talleres de los enanos había sido levantado personalmente por el gobernante de esta nación y el salvador de esta aldea, el rey hechicero Ainzo-Algaun. Su propósito es minimizar el daño causado a la aldea circundante cuando sus experimentos fallen, había dicho. Se había preguntado si no podrían simplemente construirlo fuera de la aldea, pero obviamente no podía decirle tal cosa a su majestad. Me pregunto en qué ítems mágicos estarán trabajando ahora los enanos San. ¿Investigamos? Te lo dije antes, no puedes. Si bien nadie le había dicho en qué estaban trabajando los enanos en sus talleres, estaba segura de que no dañaría a la aldea. Henry podía aceptar eso. ¿Debería intentar recopilar información sigilosamente sobre ellos? Los goblins habían sugerido eso varias veces en el pasado, pero Henry siempre había cerrado esas sugerencias con firmeza. El salvador de Pueblo de Carne, Ainzo-Algaun, había dicho que quería que la aldea aceptara a estos enanos. Al mismo tiempo, les había dicho que en lo que estaban trabajando era ultra secreto. Incluso si era un ser no muerto que odiaba a los vivos, seguía siendo el lanzador de magia que había salvado la aldea varias veces, por lo que confiaban en él más que en nadie vivo. En ese momento, el boina roja se deslizó frente a Henry. Solo lo hicieron bajo ciertas circunstancias. Henry cambió su línea de visión y vio la forma familiar de una mujer hermosa, que estaba rodeada por 4 boinas rojas. Hiya, En-chan. ¿Cómo estás? Ah, buenos días, Lupus Regina-san. Las cosas habían sido así desde que la persona llamada Lupus Regina encontraba a los goblins. Los boinas rojas eran pocos, pero siempre que aparecía Lupus Regina, aparecían en grupos. Además, empuñaban armas que normalmente no llevarían consigo. Se dijo que había otros goblins presentes en las cercanías además de los boinas rojas,
pero Henry nunca los había visto antes. Incluso Henry podía decir que la razón por la que habían ido tan lejos era porque los Boinas Rojas, no, los goblins desconfiaban de Lupus Regina. Dicho esto, Lupus Regina podría ser un misterio, pero Henry no pensó que le haría nada a una aldea que albergaba una estatua de bronce de su maestro. Además, había salvado la vida de Henry y Nyfira en el pasado. Por el contrario, Henry no pudo evitar preocuparse de que esto la molestara. Ella había hablado con el estratega Goblin y él había dicho que hablaría con ellos al respecto, pero parecía que nada había salido de eso hasta ahora. La única gracia salvadora fue que cuando le contó a Lupus Regina sobre esto, le dijo a Henry que no se preocupara por eso. Solo llevo aquí un tiempo y ya hay gente saliendo corriendo. Pobre de mí. No hay manera de que no estaríamos en guardia contra ti cuando llegues por ese camino. Deberías saber eso. La respuesta vino de uno de los Boinas Rojas que rodeaban a Lupus Regina. Su voz era tranquila, pero había una clara sensación de cautela en su voz. Ah. Henry levantó la voz al considerar que la situación se estaba desarrollando en una mala dirección. ¿Cómo es exactamente que viniste aquí, de todos modos? Tomé la aerolínea Vampira Pecho Plano, Frost 05, de Nazarica Carne. ¿Petan? Sí. Es el nombre de la persona a cargo de todos los movimientos al aire libre. ¿Petan Ketsuki Kouku-san, entonces? Nota: Henry no entendió bien el nombre pronunciándose Petenke Kikaka realmente. Sí. Bastante cerca, y si la conoces en persona, dile que lo dije. O mejor dicho, espero que menciones mi nombre. De lo contrario, quién sabe qué te pasará. Mientras miraba el rostro desconcertado de Henry, Lupus Regina sonrió. En-chan, eres muy graciosa. Realmente, eres bastante interesante. Los ojos de Lupus Regina se entrecerraron en un instante. De verdad. La lengua roja brillante de Lupus Regina se asomó por su boca ligeramente abierta y se lamió los labios. No fue un gesto seductor. Sin embargo, Henry sintió que algo subía por su espalda baja. En ese momento, el boina roja que estaba a su lado se puso en acción. Tiró de Henry hacia atrás y se deslizó por el espacio, frente a Lupus Regina, que había aparecido. En esta atmósfera tan tensa, Lupus Regina se encogió de hombros, luciendo su rostro serio que pocas veces se ve. «No le haré nada, ¿es eso suficiente para calmarte? Aún así, si no me creen, ¿por qué no vienen todos a la vez y lo intentan? De esa manera, puedo lidiar con ustedes sin contenerme». El boina roja bajó la cabeza y volvió a su posición original. Y eso es eso. Por cierto, Frost se refiere a dragones de escarcha. Frost, dragones. Por dragones te refieres a los dragones de la leyenda, ¿verdad? Increíble. ¿Esos dragones también son sirvientes de Gon-sama? Sí. El transporte aéreo está floreciendo en el reino hechicero. Eso es increíble. Los ojos de Henry brillaban. Los dragones en cuestión eran monstruos increíblemente poderosos sobre los que se cantan leyendas. Cualquiera que pudiera subyugarlos no era un lanzador de magia ordinario. Gon-sama es realmente asombroso. Bien, eso es cierto. Una expresión preocupada apareció en el rostro de Lupus Regina. Un dragón así, alguien como yo. Bueno, está bien. Había algunas cosas que Henry quería preguntar, pero como parecía haber aceptado las cosas, estaba bien. Probablemente. ¿Por qué viniste hoy? Sí. Puede que no pueda venir por un tiempo. Vine a decirte que espero que puedas cuidarte. Se conocían desde hacía más de un año, pero esta era la primera vez que ella decía algo así. ¿Qué pasó? Supongo que está bien decírtelo, En-chan. En realidad, parece que Ainsama fue derrotado en la batalla y murió. Henry reflexionó sobre el significado de esas palabras, y luego asimiló su significado. Su respuesta fue igualmente comprensible. Fin del volumen 11.